A ver, en fisioterapia siempre nos enfrentamos al mismo gran desafío. ¿Cómo tomar algo tan subjetivo como un paciente que dice «me duele» y convertirlo en un plan de tratamiento que sea objetivo, preciso y que de verdad funcione? Bueno, en este análisis vamos a desglosar justamente ese viaje. Y la clave para responder a esa pregunta es pensar en la evaluación clínica no como una simple lista de cosas por hacer, sino más bien como un embudo, un proceso lógico que, paso a paso, nos ayuda a filtrar todas las posibilidades hasta que damos con la raíz del problema y, más importante todavía, cómo está afectando la vida de la persona. Este va a ser nuestro recorrido. Vamos a arrancar con la historia que nos cuenta el paciente. Luego pasaremos a los datos objetivos que podemos medir, nos meteremos de lleno en el sistema de Cyriax para saber qué tejido es el que sufre, veremos las pruebas que nos dan la confirmación final y, por último, juntaremos todo en un proceso que está en constante movimiento. Muy bien, empecemos. Todo, absolutamente todo, arranca con la historia clínica. Y ojo, no es solo llenar un formulario. Este es el momento donde la propia historia del paciente nos da las primeras pistas, que suelen ser las más importantes. De aquí, de esta conversación, es que nace nuestra primera hipótesis. El objetivo de estas preguntas es darle estructura a la información. Por ejemplo, usamos sistemas como el PQRS para que ese me duele se convierta en un perfil detallado del dolor. Y sobre todo, es clave diferenciar el mecanismo. A ver, no es para nada lo mismo un paciente que llega diciendo «me torcí el tobillo jugando al fútbol», que es un mecanismo agudo y nos hace pensar en ligamentos, a alguien que dice «este dolor de hombro me apareció de a poquito». El primero es traumático, el segundo es insidioso, y esa primera distinción ya nos marca el camino a seguir. Esto nos lleva a un punto que es fundamental entender. El diagnóstico médico nos dice qué es lo que está roto. Por ejemplo, una ruptura del manguito rotador. Pero nuestro trabajo, el diagnóstico en fisioterapia, va un paso más allá. Se enfoca en la consecuencia. ¿Qué es lo que la persona no puede hacer por culpa de esa ruptura? Esa dificultad para levantar el brazo es lo que de verdad va a guiar todo nuestro plan de rehabilitación. Ahora sí, pasamos de lo que nos cuentan a lo que podemos ver y medir. El examen físico es el momento de la verdad, donde ponemos a prueba esa primera hipótesis que formamos, pero ahora con datos duros, medibles, que confirmen o nos hagan repensar lo que escuchamos. La inspección y la palpación son nuestras primeras herramientas objetivas. Pensemos en el paciente que se lesionó la rodilla. Si nos cuenta lo que pasó, y nosotros, al palpar, encontramos que esa rodilla está más caliente, que hay inflamación comparada con la otra, bueno, esa es la evidencia física que apoya con fuerza su historia. Es la primera confirmación tangible. Para que estos datos de verdad sirvan, para que sean ciencia, necesitamos hablar todos el mismo idioma. Y el método del cero neutro es precisamente eso. Es un estándar universal que nos asegura que 110 grados de flexión de hombro signifique exactamente lo mismo para cualquier profesional en cualquier parte del mundo. Esto es lo que nos permite medir el progreso de forma objetiva. Y aquí llegamos a una de las herramientas de razonamiento clínico más potentes que existen, el paradigma de Cyriax. Este sistema es una maravilla porque nos ayuda a contestar una pregunta fundamental. ¿El problema está en un tejido que se contrae, como un músculo, o en uno que es inerte, como un ligamento? Primero, pongamos las cosas en claro. Las estructuras contráctiles son el motor del cuerpo, el músculo y su tendón. Las inertes, en cambio, son como el chasis, la estructura que soporta todo pasivamente, ligamentos, la cápsula de la articulación, las bursas. La lógica de Cyriax se basa en encontrar una forma de estresar a cada uno de estos grupos por separado. Aquí está la genialidad del sistema. Fíjense, cuando la persona mueve la articulación por sí misma, el movimiento activo estresa todo. Pero cuando el terapeuta mueve la articulación en el movimiento pasivo, el músculo del paciente está relajado. Entonces, si el dolor aparece en ambos movimientos, como en el típico esguince de tobillo, la lógica es implacable. La lesión tiene que estar en una estructura inerte. Nos apunta directamente al ligamento. Ahora, lo que es realmente fascinante de esta matriz es cómo nos permite, casi como un algoritmo, clasificar la gravedad de una lesión contráctil. Si ya sabemos que es un músculo o tendón, esto nos dice qué tan grave es.
Por ejemplo, si la contracción es fuerte pero duele, probablemente sea una tendinitis, pero miren el último hallazgo. Débil y sin dolor, eso es una bandera roja gigante. Podría ser una ruptura completa o incluso un problema neurológico. Bien, ya tenemos una hipótesis bastante sólida, ¿verdad? Bueno, ahora toca el momento de la verdad, la confirmación. Y aquí es donde entran en juego las pruebas ortopédicas o especiales. Su objetivo es estresar una estructura anatómica muy específica, para tener un sí o un no casi definitivo. Estas pruebas son como un francotirador. Por ejemplo, como vemos aquí, si todo apunta a una lesión del manguito rotador en el hombro, la prueba de Jobe nos ayuda a confirmar si el problema está específicamente en el supraespinoso. O en la rodilla, la prueba de Lachman no solo nos dice que algo anda mal, sino que es altamente específica para una lesión del ligamento cruzado anterior. Son básicamente la pieza final de rompecabezas diagnóstico. Y aquí hay que entender algo que es fundamental. Este proceso no es una receta de cocina que seguimos del paso 1 al 5 y listo, para nada. La evaluación clínica es un ciclo, un bucle constante. Creamos una hipótesis, la ponemos a prueba, la ajustamos y volvemos a empezar. Es un razonamiento que está vivo. Y este caso lo ilustra a la perfección. Un paciente con dolor de hombro puede llegar el primer día con un patrón fuerte y doloroso, lo que nos grita tendinitis. Pero si su condición empeora, y en la siguiente visita encontramos un patrón débil y doloroso, el diagnóstico cambia radicalmente. Ya no es una tendinitis, ahora sospechamos de una ruptura parcial. Esto demuestra que el diagnóstico no es una foto estática, es una película que evoluciona con el paciente. Y esta cita en la verdad lo resume todo. La verdadera maestría clínica no está en saberse de memoria 100 pruebas distintas, sino en entender cómo cada pieza, la historia, el examen, las pruebas, encaja y se retroalimenta en este bucle de diagnóstico que nunca se detiene. Entonces, para recapitular, ¿con qué nos quedamos? Primero, que la evaluación es un embudo que va de lo subjetivo a lo objetivo, que cada paso que damos tiene un solo propósito: refinar nuestra hipótesis, que el sistema de Cyriax es clave para diferenciar el tejido, que las pruebas especiales nos dan la confirmación, y lo más importante, que el razonamiento clínico es un ciclo continuo, un bucle que nunca para. Y para cerrar, les dejo una reflexión para llevarse a la práctica. Pensemos en un dolor de codo. ¿Cómo usaríamos la lógica de Cyriax para saber si es un codo de tenista o un problema dentro de la articulación? Y más importante, ¿qué preguntas haríamos primero en la historia clínica para diferenciar si fue por un mal gesto o por un problema crónico de sobrecarga? La respuesta, como vimos, está en aplicar este mismo proceso de razonamiento.